Desde el domingo de Pascua hasta el de Pentecostés, hubo 50 días llenos de acontecimientos inolvidables y trascendentales que los cercanos a Jesús vivieron intensamente con una gratitud y un gozo inimaginables. De igual forma que las etapas de Jesús camino al Calvario se han convertido en oración, queremos seguir también a Jesús en su camino de gloria. Este es el sentido último de esta propuesta, una invitación a meditar la etapa final del paso de Jesús por la tierra. El Vía Lucis, camino de la cruz hacia la luz. Es una devoción reciente que puede complementar la del Vía Crucis. En ella se recorren 14 estaciones con Cristo triunfante desde la resurrección hasta Pentecostés, siguiendo los relatos evangélicos. Así también se habla del día de Pentecostés, al término de las 7 semanas pascuales. La Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como persona divina. Bienvenidos a este rezo del Vía Lucis. Bien, vamos a comenzar el rezo de este Vía Lucis o camino hacia la resurrección. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, este rezo del Vía Lucis pues lo queremos entregar a Dios precisamente por esa esperanza de la resurrección. Esa esperanza de la vida eterna. Recordemos que Él vino a romper, a acabar con la muerte y a darnos esa vida eterna. Entonces pidamos por todas aquellas personas que hayan muerto, tanto en México como en el mundo entero, o que se encuentren agonizando en estos instantes, para que pronto, si es voluntad de Dios, pues ya se encuentren a su lado. Y también nosotros, como personas que todavía vivimos, pues pidamos por ellos, para que si es necesario que se purifique su alma, pues salgan lo más pronto posible de ese lugar y que lleguen a los brazos del Padre. Bien, vamos a iniciar. Oración preparatoria. Señor Jesús, con tu resurrección triunfaste sobre la muerte y vives para siempre comunicándonos la vida, la alegría, la esperanza firme. Tú que fortaleciste la fe de los apóstoles, de las mujeres y de tus discípulos, enseñándolos a amar con obras, fortalece también nuestro espíritu vacilante, para que nos entreguemos de lleno a ti. Queremos compartir contigo y con tu Madre Santísima la alegría de tu resurrección gloriosa. Tú que nos has abierto el camino hacia el Padre, haz que, iluminados por el Espíritu Santo, gocemos un día de la gloria eterna. Amén. Primera estación. Jesús resucita de entre los muertos. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos. Porque con tu Pascua diste la vida al mundo. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres:
no teman. Yo sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba. Alabado sea, Señor, por tu inmensa misericordia. Gracias por resucitarnos a una vida nueva. Segunda estación. María Magdalena y la otra María se encuentran con los ángeles que les anuncian que ha resucitado. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos, porque con tu Pascua diste la vida al mundo. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Cómo se inclinará? Vio los lienzos tumbados, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos tumbados. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que mantenía enrollado en su lugar. Luego entró el otro discípulo, el que había llegado primero. Él también vio y creyó. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por el don de la fe, que podamos contagiar con entusiasmo tu amor. Tercera estación. Jesús resucitado se manifiesta a María Magdalena. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos, porque con tu Pascua diste la vida al mundo. del Evangelio según San Juan. María se quedaba llorando fuera, junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Le respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Rabini, es decir, Maestro. Palabra de Dios. Gloria Gloria a ti, Señor Jesús. Maestro y Señor de la vida, que podamos reconocerte hoy en nuestros hermanos. Cuarta estación. Los soldados custodian el sepulcro de Cristo. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos, porque con tu Pascua diste la vida al mundo. Mientras ellas se alejaban, algunos del Evangelio según San Mateo. Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero, con esta consigna: digan así: sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo.
Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Gloria Gloria a ti, Señor Jesús. Oración. Rompe, Señor, nuestros esquemas y enciende en nosotros el amor a tu palabra. Quinta estación. Pedro y Juan van corriendo al sepulcro y lo encuentran vacío. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos. Porque con tu Pascua diste la vida al mundo. Del Evangelio según San Juan. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos regresaron entonces a su casa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración. Gracias, Señor, por haberte quedado vivo en la Eucaristía. Sexta estación. Jesús resucitó y se presenta vivo ante los discípulos. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos. Porque con tu Pascua diste la vida al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu, pero él les dijo: ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y fíjense bien, que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración. Jesús, amigo, disipa nuestras dudas y temores y anímanos a abrazar tu vida divina. Séptima estación. Jesús resucitado se manifiesta al partir el pan. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos. Porque con tu Pascua diste la vida al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Al llegar cerca de Emaús, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración. Gracias, Señor, por haberte quedado vivo en la Eucaristía. Octava estación. Jesús resucitado da el poder de perdonar los pecados. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos. Porque con tu Pascua diste la vida al mundo.
Del Evangelio según San Juan. Jesús les volvió a decir: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Oración. Gracias, Señor, por este soplo divino del perdón que renueva, transforma y santifica al mundo. Novena estación. Jesús resucitado confirma la fe de Tomás. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos, Porque con tu Pascua diste la vida al mundo. Del Evangelio según San Juan. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: La paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no serás incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: ¿Crees porque me has visto? Felices los que creen sin haber visto. Del Evangelio según San Juan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración. Sentimos arder nuestro corazón por la cercanía de tu presencia viva. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe. Décima estación. Jesús resucitado encuentra a sus discípulos en el lago de Galilea. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos, Porque con tu Pascua diste la vida al mundo. Del Evangelio según San Juan. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: Muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron: Nada. Entonces Jesús les dijo: Echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Cuando Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Jesús dijo: Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Se acercó, tomó el pan y se los dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración. Jesús resucitado, que sepamos encontrarte en nuestra vida y hacerte parte de ella. Onceava estación. Jesús resucitado confiere el primado
a Pedro: Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos, porque con tu Pascua diste la vida al mundo. del Evangelio según San Juan. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Jesús. Señor Jesús. Oración. Señor, vos sabéis que te amamos. Ayúdanos a demostrarlo con nuestro testimonio y a nuestros hermanos. 12ª estación. Jesús resucitado encarga a sus discípulos su misión universal. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos, porque con tu Pascua diste la vida al mundo. del Evangelio según San Mateo. Los 11 discípulos partieron hacia Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración. Señor, danos el coraje de anunciarte en nuestra sociedad. 13ª estación. Jesús resucitado asciende al cielo. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos, porque con tu Pascua diste la vida al mundo. del libro de los Hechos de los Apóstoles. Jesús les dijo: Recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús fue levantando ante sus ojos, y una nube lo ocultó de su vista.
Los discípulos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba. Pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir». Palabra de Dios. Gloria a ti, Gloria Señor a ti, Jesús. Señor Jesús. Oración. Gracias, Señor, por abrirnos las puertas de tu reino. 14ª estación. Jesús resucitado envía a los discípulos el Espíritu Santo. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos, Porque con tu Pascua diste la vida al mundo. del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Y vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración. Que tu Espíritu Santo fortalezca nuestra fe, aumente nuestra esperanza y nos haga vivir en caridad. Bendición solemne. Dios, fuente de luz, que nos has mandado el Espíritu Consolador, bendice nuestras familias y trabajos. Amén. El Señor resucitado les comunique el fuego de su Espíritu y los ilumine con su sabiduría. Amén. Amén. El Espíritu Santo, que ha reunido pueblos diversos en una única iglesia, los vuelva perseverantes en la fe y felices en la esperanza de vivir un día todos juntos en su reino. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Y bueno, con eso terminamos el rezo del Vía Lucis, que la verdad, pues sí, vamos a decirlo, ignorábamos su existencia. Sí teníamos alguna idea sobre ello, ¿verdad? Pero no totalmente. Sí, alguna vez yo también lo llegué a escuchar vagamente, pero pues a lo largo de los años creo que pues el ver que no se practica en las familias y en las parroquias, no se invita a rezarlo, pues hace que con el tiempo pues yo lo haya ido perdiendo de vista. Pero ahorita en esta época de tantas dificultades de todo tipo, creo que es importante tener presente esta resurrección de Jesucristo, considerar todos los días que Él está vivo, que después de la crucifixión, de su pasión, muerte y crucifixión, vino una resurrección, algo que tenemos que entender, que es un Dios vivo, a resucitar en Él. Y eso creo que tenemos que alimentarlo constantemente para poder tener fortaleza ante las dificultades y así ayudar, superar, enfrentar y superar las enfermedades físicas, las enfermedades emocionales, espirituales también, y ayudar a que otros también lo superen, lo enfrenten y lo venzan, para poder tener así pues un camino de crecimiento, de esperanza, siempre con la mira puesta en la resurrección. Entonces ese también es el llamado y la invitación que hacemos a las personas que han estado siguiendo esta oración. Sí, y pues como Ale lo comentaba,
Pues a veces se han ido perdiendo este tipo de oraciones. Yo sí, la verdad, me declaro que ignoraba la existencia de esta oración. Cuando nosotros ya tenemos casi un año de rezar el Santo Vía Crucis los días viernes, pues hace 8 días Ale me dijo, no, oye, pero es que ya estamos en Pascua y yo sé que hay una oración que se hace en estas épocas de Pascua. Yo la verdad ahí sí me declaro ignorante en ese aspecto. Cuando de repente ese día rezamos el rosario de la resurrección del Señor, pero al siguiente día yo me encontré en una publicación digital del periódico Desde la Fe, bueno, que ahora es revista virtual, precisamente una publicación sobre el Vía Lucis, y entonces dije, mira, creo que sí existe. Y sí, efectivamente, ellos dicen que la iglesia nos recomienda que precisamente estos 50 días, a partir de el día del domingo de resurrección hasta el día de Pentecostés, pues se recomienda rezar esta oración en donde se acompaña a Jesús estos 50 días que estuvo él todavía antes de su asunción al cielo, ¿verdad? De su ascensión. Ascensión. Sí. Sí, entonces, pues para que pues estén pendientes acerca de esta situación del Vía Lucis, de que lo recemos, de que vivamos y estemos en esa esperanza de la resurrección. Y pues qué mejor oportunidad que en esta actualidad en que pues el mundo está padeciendo tantas cosas, en donde pues sí la pena, el dolor, la pérdida nos ha estado invadiendo, pues tener esa esperanza de que hay una vida eterna, que realmente pues nosotros lo único seguro que tenemos en esta vida es que nos vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos, esa es decisión de Dios. Dios decide en qué momento. Finalmente somos su propiedad, somos sus hijos y Él decide hasta aquí y hasta aquí, ¿no? Hagamos lo que hagamos, pero también entendamos que tenemos esa esperanza. Él vino a romper precisamente esa idea de la muerte con la resurrección. Y bueno, el día de mañana los esperamos con la oración del Santo Rosario, como cada sábado a las 8:15. Y el lunes, pues otra vez con nuestra coronilla a San Miguel Arcángel y también la coronilla de la Divina Misericordia con nuestro nuevo integrante, Marcos Nodre. Él es un seminarista de los Paulinos y que él va a estar con nosotros lunes, miércoles y viernes entre 3 y pasaditas de las 3, porque pues también él, como está en el seminario, pues a veces se le complica un poco la hora, pero estén pendientes. Así, les invitamos a Bueno, entonces estábamos lunes, miércoles y viernes. Y bueno, nada más por último vamos a hacer la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. que Dios Manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de De la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, junto con los demás espíritus malignos que vagan por el mundo, de las almas. Amén. Y nada más por último, la oración a la Virgen María. Pero esperen, ya encontré. Perdón, es que estaba buscando acerca del Vía Lucis, lo que recomienda en el periódico Desde la Fe, y dice, ¿qué es y cómo rezarlo en Pascua? La oración del Vía Lucis o Camino de la Luz se reza en Pascua,
Con ella acompañamos a Jesús en su camino de la gloria, así como con el rezo del Vía Crucis lo acompañamos en su Calvario. Desde el domingo de Pascua hasta Pentecostés hubo 50 días llenos de acontecimientos inolvidables que recordamos con cada estación del Vía Lucis. En el Vía Lucis se reconocen 14 estaciones con Cristo triunfante desde los acontecimientos de la resurrección hasta Pentecostés, siguiendo los relatos evangélicos. Sí, así es que también les invitamos a que lo difundan, lo recen en familia, lo difundan entre los amigos, familiares, vecinos, e inviten también a sus párrocos y a sus líderes de grupos, si es que tienen contacto con ellos, para que también pues inviten a la comunidad a que lo recen, o incluso rezar alguna parte, o a lo mejor todos los viernes dentro de alguna parroquia. Eso sería fantástico. Y pues como recordamos, estamos en Pascua y vamos a cantar el Regina Coeli. Es un canto muy breve, muy corto, ya lo hemos hecho, así que pues vamos familiarizándonos con este bello canto en latín. Regina Coeli, letare, alleluia, quia me gusti portere, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deus, alleluia. Ya, y vamos a despedirnos de la Virgen María y agradecerle también este rato de oración y acompañarla como la acompañamos en su dolor durante el Vía Crucis. Ahora le acompañamos en su alegría en la resurrección de su Hijo Jesús. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, no solo me deje, y haz que me protejas tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.